Muy buen día, esta es una introducción al programa Salestat 2. Mi nombre es Sebastián López y voy a mostrarles un poco de cómo es el manejo del programa. Inicialmente esta demostración está hecha para la versión Windows y está ejecutada sobre la plataforma de Windows 7. Entonces, una vez vamos a mirar desde dónde se descarga el programa. Ustedes abren su navegador y pues en mi caso pues se abre el buscador Google. Se puede poner cualquier buscador y en el buscador colocan Salestat 2, dan enter, le aparece en este caso el sitio de SourceForge y este de acá y Softpedia. Hay tres sitios principalmente que están soportando la descarga, sería esa de SourceForge, Google Code y Softpedia. Entonces, si yo entro a esta página de acá, voy a la parte de descargas, me enviaría hacia el sitio. De aquí lo descargo directamente. Actualmente la versión más corregida, diría yo, sería la 2.2 beta 1, o sea que está en periodo ya no de adicionar cosas nuevas, sino de corregir los errores que tiene el programa. Entonces uno va al sitio de SourceForge y aquí sería presionar descargar, lo descarga, lo ejecuta. Entonces voy a cerrar. Una vez ejecutado le aparece el programa. Entonces el programa está hecho básicamente para ser usado mediante la interfase gráfica de usuario. Contiene varios paneles y puede ser scriptable, es decir, programable. Entonces lo primero sería seleccionar el idioma, sea inglés o español. Una vez cambiado el idioma, uno debería cerrar, abrir nuevamente el programa. Este es el icono de escritorio. Pues inicialmente se demora un poquito en cargar, porque tiene que cargar varias librerías numéricas, librerías de estadística. Esta es la interfaz de usuario. Entonces voy a hacerles una descripción breve. Está en el panel central donde se ingresan los datos. De muchas maneras se puede uno ingresar los datos acá. Está en el lado izquierdo dos paneles, uno que es un panel para la selección de gráficos y otro panel que es un panel como a manera de exploración, el cual contiene todas las opciones que aparecen en el menú de la barra superior, además un menú de módulos, en el cual son los módulos que puede crear el usuario. Del costado derecho aparece un panel de script donde básicamente el usuario puede copiar texto. Él muestra con color la sintaxis que sea relacionada con Python y como pueden ver va cambiando el color. Hay una cosa que llama code folding, que es lo que está viendo en este momento el programa. Entonces permítanme, yo arrastro acá y la acomodo. Pasa el nombre del programa y una cosa que llama code folding. Si yo le hago clic, entonces me agrupa todo el contenido del for. Lo hago nuevamente clic, lo expande. E dice output, que básicamente diría que uno debe tener abierto por defecto o señalizado por defecto, en el cual se muestran los resultados que se hagan del panel de ingreso de datos. En la parte inferior aparece el panel de línea de comandos llamado shell, en el cual usted puede hacer diferentes cálculos que necesite. Cálculos simples como a igual a 1 más 2, o tomar datos que aparecen del panel de ingreso, como decir columna, el nombre de la columna, y lo muestra en este caso como un array, y ya podría uno hacer una suma sobre ese valor si fuera necesario, o cualquier otro cálculo, o simplemente guardarlo como otra variable más. Del costado derecho inferior me aparecen entonces un panel para las variables, en el cual me aparecen las variables que tengo actualmente. En este caso me aparece en la primera columna el nombre de la variable, la segunda el tipo de la variable, tipo entero, es el tipo NumPy, que es un array que es de fácil manipulación,
y el valor 3, aquí podemos verlo, 1, 3, 11, ¿cierto? Aquí 5100. Entonces dice uno, ¿qué pasaría si fuera muy grande la cantidad de datos? Si fuera mucho la cantidad de datos, por ejemplo, C igual a un rango de valores, los datos de 1 hasta 5000, entonces 5000. Entonces acá C, en la forma del display, pues realmente uno no alcanzaría a ver. Sin embargo, si uno hace doble clic, me aparecería en el panel de ingreso de datos todos los datos cargados, de 0 hasta 5000. Pues nuevamente podría hacer la suma de la columna, en este caso la columna A. Entonces me aparece este valor, como ustedes se pueden dar cuenta, me aparece es de la hoja activa. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer la suma de la columna A en otra hoja diferente? Pues debería decir o indicar que es la columna que quiero hacer. Por ejemplo, fuera la columna, la hoja 2, la hoja 1. Entonces yo diría suma. Entonces aquí ya tenía que utilizar un comando que se llama grid, el nombre de la hoja, punto, y la columna getCall 0. Entonces me diría el primer valor 44. Si yo cojo la última hoja, la última hoja sería -1, la última sábana, la última valor que yo tengo. Bueno, aparece en comentarios todo el texto que yo le vaya a decir print o cualquier mensaje de error. Por ejemplo, aquí me muestra un error que no se pudo importar de los gráficos que son de tipo otros gráficos. La versión actual dice, ¿cuál es su versión? Su versión es desconocida en este momento. De las versiones disponibles hay que hacerle la opción de buscar las opciones disponibles, hay que hacer una corrección. Este error aparece porque en la página web de Google Code hice un cambio, entonces por eso fue que la cambio. Aquí me muestra un error, ¿sí? En el caso que yo hiciera algo malo, pues aquí me estaría mostrando los errores. Bueno, entonces en la parte superior me aparece un menú de opciones para guardar, copiar, pegar, preparación de datos, datos estadísticos, gráficos y una ayuda. Me aparecen también varias barras de herramientas, 3 barras de herramientas. La primera barra de herramientas, que es toda esta que tengo aquí hasta el final, hasta donde se selecciona el idioma, me permite interactuar con el panel de ingreso de datos principalmente. La segunda barra me permite interactuar con el panel de script. Ejecutar un script, por ejemplo. Entonces aquí ya me aparecen imprimir 0, 1 y 2, que serían los números que generaría la variable rango, porque empiezan 0 hasta el valor que aparece acá, -1, 0, 1 y 2. Y print final, que fue lo que yo quise mostrar, final. Bueno, si yo quisiera borrar el contenido que me aparece en comentarios, se escribiría CLS, Clear Screen, básicamente es como un clear la pantalla, ese pedazo. Y me aparece también entonces aquí en estas barras, una barra de texto. Esta barra de texto lo que me permite es visualizar los contenidos tanto del panel de salida como del panel de ingreso de datos. Si yo selecciono cada una de estas celdas, él me va a cambiar el contenido. Se hizo desde la mira que hay veces que hay texto muy largo en estas celdas y no se logra visualizar. Así, por ejemplo, si yo escribiera un texto largo, el nombre de la variable y el contenido igual a, este es un texto largo para visualizar, podría uno pensar en escribir una nueva línea y esta es una línea nueva. Entonces si yo voy acá, busco la variable texto largo, hago doble clic, me aparece aquí que no se puede ver prácticamente nada. Sin embargo, si yo lo selecciono y miro aquí en la barra, me dice este es un texto largo para visualizar y esta es una línea nueva. Igual yo podría coger y hacer redimensionar esto acá, haciendo clic con el ratón y arrastrando. Entonces son varias opciones que yo tengo para poder ver la información. Además de esto, el programa permite crear sus propios cuadros de diálogo. Si abrimos la página del programa en Google Code, que sería lo ideal que haríamos en Google Code, la barra atrás,
en wiki y vamos a creación de diálogos. Entonces acá dice que crear el cuadro de diálogo más fácil, dice Hello World. Entonces cojo esto acá, lo copio, voy a hacerle stat al panel de script, abriría un nuevo script, vuelvo acá, pegar y le digo ejecutar. Me muestra un cuadro de diálogo, ok, cancelar. Y así por el estilo podría copiar otro cuadro en que por ejemplo me mostrara la hora actual. Si yo quisiera que me mostrara la hora actual, entonces abriría uno nuevo, lo pego, le digo ejecutar, me muestra la fecha actual, el 2/7 de 2014, el día 2 del mes 7 del año 2014, pues ya con la convención que uno le quisiera poner. Si yo aquí ya le quisiera nuevamente, pues aquí ingresar una edad o algo por el estilo, uno nuevo, le digo ejecutar, ingrese su edad, esta es la edad, ok, y donde digo comentarios, como aquí yo elegí imprimir, pero yo lo amplío un poco más para que lo vean mejor. Me parece tu edad es 31 años. Y así por el estilo. Podría ser un ejemplo más complicado. Como ven, es muy fácil. Uno nuevo. Pegar, ejecutar. La presión 2, volumen 2. Entonces la multiplicación me debería dar 4. La presión es 4. ¿Sí? Que es que son muchos dígitos. Entonces yo diría 2,0 para que no me muestre ningún dígito decimal. Nuevamente ejecutaría. Diría 2. Ok, me aparecería la presión es 4. Listo, entonces voy a mirar la primera opción que aparecería. Entonces básicamente uno define la función diálogo. En este caso uno cambia el título, dice que lo muestre, y a lo último que hay que destruir el diálogo, que es lo que aparece Hello World. En la segunda opción, que muestra un tiempo, entonces hago un cálculo para poder mostrar el tiempo como un string, o sea, una variable de texto. Defino un control de texto, le digo que el tipo de texto, el texto a mostrar va a ser este que llama now. Nuevamente llamo el diálogo, le digo cómo va a ser la estructura que va a tener el cuadro de diálogo, que lo muestre y que lo destruya. Ok, esto es lo mismo. Ahora si yo quiero tomar datos nuevamente, entonces hay un tipo de controles que permiten tomar los valores. Si es un cuadro, un tipo de texto estático, básicamente no se puede modificar, así que no se va a tomar ninguna información. Si fuera un tipo de dato texto, por ejemplo con todo el dato texto de tipo texto, luego lo sube en una sola fila, lo muestra, dice que si el usuario presiona OK o aceptar, entonces le muestre la edad, ¿sí? Aquí dice este get value, bueno, ok, si viene aquí la misma parte, entonces listo, y al último muestra, destruye el diálogo, ¿sí? Si el usuario dice que cancelar, entonces ¿qué pasaría? Únicamente sería de una vez a destruir el diálogo. Entonces podrían por acá muy fácilmente. Por el caso contrario, print, usted no seleccionó usted no seleccionó una edad, o tu edad más bien diría yo. Entonces si nuevamente le damos acá a ejecutar, me aparece, si le digo cancelar, me va a decir que usted no seleccionó su edad. Sin embargo, si yo le digo su edad es 123, por ejemplo, que sería un caso ilógico, digamos 45 por ejemplo, diría tu edad es 45 years, años, entonces lo correcto alt, podría hacer la corrección que necesitara. Bueno, entonces permitiría también, entonces como le decía, usted puede manipular los datos. Si yo quiero, por ejemplo, a la variable b modificarla, que sea, entonces la variable que voy a colocar acá es la b, que sea igual a más el promedio de la a. Entonces el promedio de la a, promedio, le doy doble clic. Entonces aquí si yo hago clic simplemente me aparece en la parte inferior una descripción. Si le hago doble clic, aquí me pega el valor como debería ser llamado la variable, le digo a, le digo evaluar, inmediatamente la columna E me es modificada como yo hice la selección. Entonces este sería básicamente la inducción inicial al programa SALSTAT 2. Espero que lo puedan disfrutar
Y también lo mismo, voy a estar trabajando en él para hacer las correcciones que sean necesarias. Un programa nunca está terminado, así que va a estar en constante revisión. Que tengan pues una feliz tarde. Entonces, para cerrarlo, de acá se cierra y cerremos también esta página.